La azafata que rompió el silencio. La sala de embarque estaba repleta, y aún así, el sonido del papel desgarrado pareció perforar el murmullo general. La azafata Madison Clark, con gesto altivo y sin el más mínimo interés en verificar su autenticidad, rompió la tarjeta de embarque de una niña frente a un grupo de pasajeros atónitos. Lily Johnson, así se llamaba la pequeña, quedó paralizada. Observaba los restos de su boleto caer al suelo como si fueran pedazos de dignidad arrancados sin previo aviso. Una presión sorda se instaló en su garganta. Quería gritar, llorar, protestar, pero se obligó a apretar los labios. Permaneció en silencio. Nadie en la fila lo sabía aún, pero Lily no era una pasajera cualquiera. Su padre, Christopher Johnson, era el dueño de la aerolínea. Y, sin embargo, allí estaba ella, siendo tratada como si no valiera nada. Madison arrojó los restos del billete al suelo con un desdén helado, como si acabara de deshacerse de basura. Algunos pasajeros se miraron entre sí, desconcertados, pero ninguno intervino. Parecían temer quedar atrapados en una escena incómoda. Lily, de no más de 11 años, sintió las lágrimas subir como un fuego interno que le quemaba el pecho. Recordó, entonces, las palabras de su padre: cuando alguien actúe con injusticia, no reacciones con desesperación. Mantén la dignidad. Habla con claridad. No pierdas tu centro. Respiró hondo. Apretó los puños. Y aunque sus ojos delataban su emoción, se mantuvo en pie, firme. Madison la examinó de arriba abajo con la misma actitud con la que se inspecciona algo molesto en el suelo. ¿Alguien ha intentado abordar sin su tarjeta de embarque?, anunció en voz alta, sabiendo muy bien lo que hacía. Otra que cree que puede engañarnos. Lily sintió que sus entrañas hervían. Mi boleto era válido. Estoy registrada como menor no acompañada, pensó con rabia contenida. Pero aún nadie entendía quién era ella ni con quién se estaban metiendo. Los pasajeros seguían en silencio. La niña, sola, aguantaba como podía, deseando que su padre saliera pronto de aquella llamada urgente y apareciera en el mostrador. Entonces todo se aclararía. ¿De verdad crees que puedes presentarte sin un adulto, sin papeles, y subirte a un avión solo con tu palabra?, insistió Madison con tono mordaz. Esto es ridículo. Mi boleto, intentó decir Lily, en voz baja. Madison soltó una risa breve, cruel. ¿Ese trozo de papel? Ya no existe. Tal vez era falso. O tal vez no. Da igual. Lo rompí porque no parecía auténtico. Y punto. Si tienes algo que reclamar, habla con la administración. Las lágrimas amenazaron con traicionarla, pero Lily se obligó a respirar de forma pareja. Recordó cómo su padre, minutos antes, la había enviado sola al mostrador para terminar una llamada en la sala VIP. Siempre confiaba en ella. Siempre la trataba como alguien capaz. ¿Y Madison? Madison había visto a una niña negra, sola, sin papeles visibles, y decidió que no merecía respeto. Cerca del mostrador, los murmullos crecían. ¿Viste lo que hizo la azafata?, susurró un hombre. Tal vez la niña no tiene documentos, respondió una mujer, encogiéndose de hombros. Pero es solo una niña. ¿No hay protocolos especiales para menores que viajan solos? Podríamos llamar a la administración, o a la policía, dijo la mujer, dudosa. Pero no quiero perder el vuelo si esto se vuelve un escándalo. La conversación flotó entre ellos como un eco cobarde. Nadie actuó. Madison, mientras tanto, levantó la voz. Señores pasajeros, disculpen la demora. Tenemos una situación con una menor sin documentos válidos. Podría ser necesario llamar a seguridad. No pondremos en riesgo la seguridad del vuelo. Seguridad del vuelo. Como si Lily fuese una amenaza. Tenía una multa, dijo Lily, alzando el rostro con calma. No es falso. Ni siquiera verificaste el sistema de reservas. ¿El sistema de reservas?, se burló Madison. Todos dicen lo mismo. Todos tienen boletos, todos tienen historias. Pero no tienes ningún papel. Así que, para mí, eso es todo.
Hizo un gesto seco, como quien cierra un caso. Algunos pasajeros revisaron apresuradamente sus propios documentos. Madison se crecía en su pequeña demostración de autoridad, saboreando cada segundo del espectáculo. Lily, sin embargo, no cedió. Aunque las mejillas le ardían de vergüenza y sus puños seguían apretados, algo en su interior se encendía con más fuerza que el dolor, rabia. Una mezcla de impotencia e ira. Y detrás de todo eso, la sospecha dolorosa, ¿lo hizo por el color de mi piel? Madison no lo dijo, pero lo insinuó con cada mirada fría, cada palabra condescendiente. ¿A dónde vuelas?, preguntó finalmente Madison. ¿Y por qué? ¿Tienes algún adulto que confirme tu historia? ¿O solo apareciste aquí esperando que todos te creyeran? Mi padre, comenzó Lily, pero se detuvo. Su padre le había pedido discreción. No revelar su identidad. No usar su apellido como escudo. Pero ya era demasiado. Aquello no era un malentendido. Era una humillación pública. Y aunque tenía miedo, también tenía algo más poderoso, la verdad. ¿Qué pasa, que tu padre estará encantado de saber que decidiste engañar a las aerolíneas? Espetó Madison con sorna. ¿O fue él mismo quien te lo pidió? La referencia a hacer trampa como un topo fue innecesariamente cruel. Lily oyó una risa nerviosa a sus espaldas. Un pasajero murmuró algo sobre lo absurdo de la escena, como si fuera un episodio barato de una serie de televisión. Pero otros no lo vieron tan gracioso. Algunos observaban con genuina preocupación. ¿Y si esta chica tiene razón?, susurró una mujer. ¿Y si realmente la están humillando sin motivo? Por si acaso, un hombre con chaqueta de cuero se adelantó. Disculpe, señorita Clark, dijo con respeto, dirigiéndose a Madison. ¿Podría verificar en la base de datos? Si la niña tiene un boleto válido, debería aparecer su apellido en el sistema. No es asunto suyo, señor, respondió Madison con frialdad. Yo estoy a cargo de este embarque. Conozco las regulaciones mejor que nadie. Si una pasajera no presenta la documentación adecuada, no se le permite subir a bordo. Punto. Pero, ¿está sola?, insistió el hombre. ¿No hay forma de manejar esto con más humanidad? La azafata entrecerró los ojos, su voz se volvió afilada como un cuchillo. ¿De verdad quieres intervenir? ¿Estás seguro de que no prefieres registrarte y tomar asiento en silencio? Cualquiera que cuestione mis decisiones puede quedarse sin vuelo. ¿Deseas comprobarlo? El hombre dudó. Frunció el ceño, pero retrocedió un paso. Miró a Lily, bajando la cabeza como disculpándose sin palabras. Lo siento. No puedo hacer más. Madison se giró hacia la niña con una mirada triunfante. ¿Ves? Nadie va a ayudarte. Lily sintió como el estómago se le encogía. Quería gritar, eso no está en el reglamento. Revisen la reserva. Pero el miedo la mantuvo en silencio. Si decía una sola palabra equivocada, Madison podía llamar a seguridad o incluso acusarla de fraude. Papá, ¿dónde estás? Pensó en él. Sabía que no era de levantar la voz ni causar escenas. Pero también sabía que cuando se trataba de justicia, no se echaba atrás. Él siempre resolvía los problemas con firmeza y dignidad. El tiempo pasó, lento, asfixiante. Madison continuó registrando a otros pasajeros, ignorando por completo a la niña. Algunos la miraban con compasión, pero cualquier intento de ayudar era rápidamente desalentado por la hostilidad de la azafata. Entonces, otra empleada se acercó al mostrador. Madison, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué la niña sigue esperando? Su billete es falso, dijo Madison, seca. Y no es asunto tuyo, Rebecca. Todo está bajo control. Rebecca quiso replicar, pero la mirada glacial de su colega la hizo desistir. Asintió con resignación y se alejó. Como si ya supiera lo que vendría, no es mi problema. Que lo resuelva sola. Lily parpadeó, conteniendo las lágrimas. Las miradas frías de los transeúntes eran una daga más. Madison, erguida con arrogancia,
Lanzaba comentarios cáusticos. ¿Qué esperas? ¿Un milagro? ¿Crees que alguien va a venir a salvarte? Y entonces, un hombre apareció al fondo del pasillo. Alto. Elegante. Tranquilo. Sus ojos lo captaban todo. Era Christopher Johnson, su padre. Lily sintió un nudo en la garganta. Estuvo a punto de echarse a llorar, pero recordó sus palabras: nunca reacciones hasta que sepas cómo salir de la situación. Él se acercó sin prisa, con una calma que imponía respeto. Madison lo miró brevemente, sin reconocerlo. Papá, dijo Lily, en un susurro. Una sola palabra, pero suficiente para detener el aire en la sala. Christopher le tocó el hombro, un gesto breve, reconfortante. La miró a los ojos y preguntó en voz baja. ¿Qué ha pasado? Ella rompió mi billete. Dijo que era falso. Pero tú y yo lo compramos. Teníamos el estatus UM. Se detuvo, sin querer explicar delante de todos la humillación sufrida. Christopher le dio un leve apretón de manos, como diciendo: tranquila. Ya estoy aquí. Luego, giró hacia Madison. Su tono era sereno, casi cordial. Buenas tardes. Me gustaría entender por qué le quitaron el boleto a mi hija. ¿Tiene usted alguna razón para creer que era falso? ¿Y usted quién es para cuestionarme? Replicó Madison. Estoy siguiendo las normas. Su hija no presentó documentos válidos. Así que lo descarté. ¿Revisó usted la base de datos electrónica? Preguntó Christopher sin alterar su tono. El boleto debería figurar a nombre de Lily Johnson. Madison dudó. No sabía su apellido, ni su estatus. Podemos hablar de esto en privado. No es el lugar ni el momento para dramas. Christopher sonrió apenas. Una sonrisa tranquila, pero cortante. En un caso tan escandaloso, creo que todos tienen derecho a saber. Mi hija afirma que tenía un boleto válido. Usted lo destruyó sin verificarlo. Y ahora se niega a revisar el sistema. El murmullo entre los pasajeros creció. Algunos empezaban a recordar un caso reciente donde otra niña había sido burlada por personal de vuelo. Y ahora, frente a ellos, estaba el padre. Un hombre que no parecía dispuesto a rendirse. Podía cambiar dramáticamente. No voy a comprobar nada, espetó Madison. Hay demasiados estafadores por ahí, y si no tiene la versión en papel del billete, ¿qué sentido tiene? El punto es que fuiste tú quien rompió este billete, le recordó Christopher levantando ligeramente las cejas. Espero que entiendas que todo lo que tenemos que hacer es darnos el nombre y el número de vuelo para aclarar todo. Madison lo miró más de cerca como si tratara de adivinar con quién estaba hablando. Sin embargo, el orgullo no le permitió dar un paso atrás. Ella respondió en voz alta: bueno, dime el nombre completo de la chica, vuelo y fecha, veamos qué hay en la base de datos, pero si no hay nada allí, entonces les pido que abandonen la zona de aterrizaje y no interfieran con él trabajo. Algunos pasajeros intercambiaron miradas. Finalmente el asistente de vuelo estaba a punto de revisar la base de datos. No se podrías haber hecho esto antes, pensaron varias personas. Lily se mordió el labio ligeramente, conteniendo su emoción. Christopher asintió. Lily Johnson, vuelo número 12 exactamente, en letras 1273, con salida hoy desde este aeropuerto registrado como V. Madison se sentó frente a la computadora con evidente expresión de alguien que estaba a punto de demostrar que no había ninguna grabación. Pasaron unos segundos y su rostro comenzó a cambiar mientras revisaba los datos. Los pasajeros notaron que su confianza se evaporaba ante sus ojos, pero ella todavía intentaba mantener la apariencia de control. ¿Realmente hay algún tipo de reserva aquí a nombre de Lily Johnson? Sin embargo, no puedo decir nada con seguridad. Quizás sea un error del sistema. Por favor, señorita, la interrumpió Christopher. Manteniéndose educado, abre los detalles de la armadura. Debería decir que Lily es UM y la persona de contacto es Christopher Johnson. La cara de Madison se sonrojó e hizo clic unas cuantas veces más antes de levantarse, alejándose ligeramente del monitor como si le quemara los ojos. Ya veo, dijo apretando los dientes, hay información relevante.
En la base de datos ahora que quedó claro que el billete era real y Madison simplemente lo rompió, muchos pasajeros tuvieron una pregunta razonable: ¿cómo va a salir de esta situación? La azafata Lily respiró rápida y superficialmente. Ansiosa por escuchar qué sucedería a continuación, ella podía ver literalmente la tensión brillando en el aire. Parecía que en cualquier momento Madison se abalanzaría sobre Christopher gritando. Pero recordó que había gente alrededor y que ese comportamiento podría costarle el trabajo. Christopher inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Entonces el billete era válido. Después de todo, mi hija decía la verdad desde el principio. Me pregunto por qué decidiste humillarla frente a los demás pasajeros sin siquiera molestarte en verificar la información en la base de datos. Madison se detuvo recordando la prohibición que una persona puede imponerse a sí misma: no pongas excusas. Pero luego se dio cuenta de que quedaría aún peor si permanecía en silencio. Tomé mi decisión basándome en mi experiencia. La niña no presentó los documentos necesarios y entonces me pareció extraño. Christopher levantó la voz lo suficiente para que todos a su alrededor lo oyeran. ¿Te pareció raro que una niña negra volara sola y decidiste que no podía permitirse un billete normal, o sospechabas que estaba intentando hacerse pasar por otra persona? Un susurro recorrió la multitud. Muchos pasajeros se pusieron tensos. El conflicto claramente se estaba volviendo social. Lily Conte Madison se mordió el labio sabiendo que responder en su defensa sería admitir prejuicios raciales y permanecer en silencio sería confirmarlo indirectamente. En lugar de responder, el azafato se volvió hacia la computadora, fingiendo estar buscando más datos, pero más fuerte que las palabras era el silencio que se cernía entre ella y Christopher. Pareció detenerse brevemente y luego dijo: en ese caso me gustaría contactar a su supervisor inmediato o al gerente de este vuelo. Mi nombre es Christopher Johnson y creo que en el sistema se pueden encontrar datos, no solo el billete de Lily, sino también sobre quien ejerce el control sobre esta aerolínea. Madison se giró hacia él tan bruscamente que su cabello casi se salió de su cola de caballo. ¿Es usted el dueño de la empresa? Las palabras apenas sonaban, pero todos a su alrededor las oyeron. Sí, eso es exactamente, y ahora veo cómo mi empleada de la aerolínea se permite ser arrogante, humilla a un niño e incluso estropea un documento sin comprobar la información previamente. ¿Entiendes qué consecuencias podría traer esto? El murmullo de desconcierto y curiosidad entre los pasajeros se hizo más fuerte. Alguien exclamó: vaya, entonces él es el jefe. Alguien sacó un teléfono y comenzó a filmar. Lily sintió una repentina sensación de alivio creciendo en su pecho, mezclada con un resentimiento aún amargo. Madison se mordió el labio, luciendo completamente perdida, pero ella intentó fingir que todavía podía de alguna manera controlar la situación. Escucha, comenzó Madison, pero se detuvo al darse cuenta de que no podía admitir su culpa. Ella suspiró y agregó: si realmente eres el dueño, podemos resolver esto entre bastidores. Christopher la miró con calma y le dijo con firmeza: no tengo intención de resolver este asunto en silencio. Mi hija ha sido humillada públicamente. Rompiste su tarjeta de embarque delante de todos, dejando claro que dudas de su honestidad simplemente por prejuicios. Esto es inaceptable. Bajo la atenta mirada de quienes la rodeaban, Madison, dándose cuenta de su desesperanza, ingresó rápidamente los datos, imprimió un nuevo boleto y se lo entregó a Lily, evitando su mirada. Lily, conteniendo las lágrimas, aceptó el cupón sintiendo la amargura de la derrota, incluso con la admisión de culpa de Madison, y empezó Madison, pero no pudo terminar. Christopher asintió: es suficiente, todo está claro, gracias. Colocó suavemente su mano sobre el hombro de Lily y se dirigió a los pasajeros reunidos: queridos, no permanezcan en silencio si presencian una injusticia. El silencio es consentimiento a lo que sucede. Una voz en defensa de un niño puede cambiar muchas cosas. Lily, sintiendo un nudo de emoción en la garganta, apretó con fuerza su nueva tarjeta de embarque y caminó junto a su padre. Unos minutos más tarde, Christopher y Lily estaban esperando en la sala de espera donde el jefe de turno, Jason Roberts, se acercó a Madison, quien estaba tratando de suavizar las cosas. Sin embargo, el padre pidió no hacer ruido innecesario, alegando que ya lo resolvería más tarde, ya que para él era más importante la tranquilidad de su hija. Lily, con el corazón acelerado, finalmente se permitió llorar a solas con su padre, quien la abrazó y la consoló. Todo está bien, hemos resuelto este problema, pero quiero que entiendan que lo que pasó es inaceptable para cualquier niño, para cualquier pasajero.
Eres genial por no haberte puesto a llorar delante de todos y por haber aguantado hasta el final, pero me dolió mucho, murmuró Lily hundiendo la cara en su hombro. Sentía que nadie me necesitaba. Y que todos pensaban que era un mentiroso, y cuando dijo que yo era inadecuado, o sea, no supe qué hacerlo. Entiendo, respondió Christopher en voz baja. Algunas personas, cuando se enfrentan a algo que está más allá de su comprensión, sacan conclusiones apresuradas y crueles. Ella no tenía derecho a tratarte así. Nadie tiene derecho a hacer esto. Lily lo miró, secándose las lágrimas avergonzada. No esperaba que algo así pudiera pasar aquí. En nuestra aerolínea todos los auxiliares de vuelo con los que he volado antes han sido amables. Siempre me ayudaron cuando volaba solo, y esta mujer parecía haber decidido darme una lección. Desafortunadamente incluso el mejor sistema no es inmune al factor humano, dijo el padre. Por lo tanto no debemos solo castigar a los culpables, sino cambiar el enfoque en sí y monitorear tales manifestaciones de discriminación. Definitivamente hablaré con la gerencia y tomaré medidas. Esto no pasará desapercibido. La niña asintió intentando recomponerse. El gerente Jason, al regresar de la llamada telefónica, dijo con voz apagada pero emocionada: Sr. Johnson, le ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre de la aerolínea. Sabemos que usted es el propietario, pero incluso si solo fuera un pasajero, este tipo de trato sería inaceptable. Christopher frunció el ceño. Una disculpa es una cosa, pero decir no apoyamos por si solo no solucionará la situación. El incidente expuso lagunas en la formación, en los controles de seguridad y en las pruebas de aptitud psicológica. Alguien que muestra actitudes racistas no debería tener el poder de decidir el destino de los pasajeros. Jason presionó su mano contra el pecho. Ya nos hemos puesto en contacto con la gerencia. Parece que Madison Clark será suspendida mientras se lleva a cabo una investigación. Haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Lily sintió como la tensión empezaba a disiparse, aunque la amargura por la indiferencia de quienes la rodeaban aún persistía. Se volvió hacia el gerente. ¿Por qué nadie vino a mí antes? Todos vieron cómo rompían mi billete. Jason suspiró. A veces las personas tienen miedo de intervenir. Esperan que los de arriba hagan algo. No lo justifica, pero pasa. Christopher añadió con firmeza. Y por eso precisamente no podemos quedarnos callados. La injusticia, cuando se ignora, se vuelve costumbre. Tras un breve silencio incómodo, el gerente habló, algo tímido. ¿Hay algo más que pueda hacer? Quizás llevarte al área VIP, ofrecerte bebidas o un lugar especial. Christopher negó con una sonrisa triste. Gracias, pero mi hija debe volar como se planeó desde el principio. El privilegio no resuelve el problema. Lily no debería sentirse especial solo porque su padre tiene poder. Necesitamos un servicio justo para todos. Lily lo miró, y por primera vez comprendió que lo importante no era castigar, sino provocar un cambio real. Papá, ¿crees que podamos hablar con Madison después? Quiero que entienda lo dolorosas que fueron sus palabras. Que no crean que la despiden solo para dar ejemplo. Christopher la miró con sorpresa. ¿Quieres hablar con ella en persona? No lo sé, susurró Lily. Solo siento que la injusticia duele. Y me gustaría que lo supiera. Quizás después del shock inicial, dijo él con voz suave. Por ahora, es mejor calmarnos. Lo hablaremos después del vuelo. Aunque aún tenía preguntas y emociones atrapadas dentro, Lily sentía que el dolor comenzaba a bajar de intensidad. Miró su nueva tarjeta de embarque con una sonrisa amarga. Estaba bien tenerla, pero lo realmente doloroso era saber lo fácil que había sido para la azafata destruir la anterior y casi arruinarle el día. Papá, ¿vas a volar conmigo? Preguntó, guardando el billete en el bolsillo de su mochila. Por supuesto, dijo Christopher. Hablaré con el capitán. Después de todo, este es mi vuelo. No lo dijo con arrogancia, sino con una confianza serena que le recordó a Lily que su padre tomaba decisiones sobre cómo funcionaba toda la aerolínea. Ahora que había visto el sesgo en su propia empresa, ella sabía que él no iba a dejar las cosas como estaban. Uno de los pasajeros se acercó. Era el mismo que había intentado intervenir, pero se detuvo a mitad de camino. Lo siento, por no insistir en revisar tu billete en ese momento.
Lamento que hayas tenido que pasar por esa humillación. Gracias, respondió Lily con calma. Pero por favor, la próxima vez, no tengas miedo de hablar. Él asintió, algo avergonzado, y regresó con su familia. Esa breve interacción le recordó a Lily que incluso en el silencio de otros, puede haber remordimiento. Y que si suficientes adultos decidieran apoyar a una niña, podrían marcar la diferencia. Pronto llegó el anuncio de embarque. Jason les ofreció saltarse la fila, pero Christopher se negó. No hagamos excepciones. Pasaremos como todos. Lily aún temblaba por dentro. Su padre le ofreció una botella de agua. Bebe un poco. Recuerda, estás aquí con un billete completo. No tienes nada que probar. Ella bebió y respiró hondo. Aunque había pasado poco tiempo desde la humillación, sentía que había envejecido emocionalmente. Ya no subía al avión avergonzada, sino con la cabeza en alto. Cuando llegaron a la puerta de embarque, una nueva asistente la saludó con una sonrisa sincera. Bienvenida a bordo, señorita Johnson. Lily sonrió, esperando que no fuera solo una formalidad, sino un verdadero deseo de hacer las cosas bien. Mientras bajaban las escaleras del avión, notó las miradas de algunos pasajeros que ya sabían que era hija del dueño de la aerolínea. Le incomodaba ser valorada solo por eso, pero agradecía que su padre estuviera cerca. Una vez en sus asientos, Christopher revisó todo con meticulosa calma. Pronto, Lily vio a Madison pasar cerca, evitando su mirada y la de su padre. Quiso decirle algo, pero el anuncio del despegue la detuvo. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y sintió con claridad, defender sus derechos valía más que el miedo al escándalo. Minutos después, su padre preguntó en voz baja. ¿Cómo estás? Estoy bien, susurró ella. Y lo decía en serio. Tras aterrizar, se encontraron nuevamente con Madison en la terminal. Seguía evitando sus miradas, pero Lily no pudo resistirse. Señorita Clark, dijo con voz suave, espero que comprenda lo doloroso que fue todo esto. Solo soy un ser humano. Madison no respondió. Pero algo en su expresión pareció desarmarse. Lily no esperaba una disculpa. Solo necesitaba que lo escuchara. Christopher la tomó del hombro con delicadeza y continuaron su camino. Afuera, en la terminal común, él se detuvo. Recuerda, Lily, esto no es un caso aislado. Ojalá no sucedieran estas cosas. Pero si te pasa a ti o ves que le pasa a alguien más, nunca pienses que es tu culpa. Y nunca dejes de protegerte ni de proteger a otros. Lo prometo, dijo ella, abrazando su mochila. Si alguna vez veo que alguien sufre una humillación así, no me quedaré callada. Así es como se derrota la injusticia, dijo su padre, con los ojos brillando de orgullo. No con gritos, ni con rabia, sino con firmeza, con ejemplo. Hablando claro. Sin miedo. Caminaron hacia la salida. Lily sintió una mezcla difícil de nombrar, tristeza, rabia, pero también dignidad. Había atravesado todo eso y seguía de pie. Quizás el estatus de su padre ayudaría a que estas cosas fueran menos frecuentes. Pero lo más importante, pensó, era no olvidar a quienes no tienen a alguien poderoso a su lado. Al pasar junto a un grupo de periodistas, uno de ellos reconoció a Christopher y comenzó a tomar fotos. Lily supo que la historia se haría pública. Pero no se escondió. De hecho, quería que el mundo supiera que estas cosas pasaban. Que aún había racismo en lugares donde debería haber solo servicio. Mientras salía del aeropuerto, escuchó una voz. Espero que estés bien. No debieron tratarte así. Era uno de los pasajeros. La saludó con la mano desde la parada de taxis. Lily le sonrió. Pero en esa sonrisa no había solo cortesía, había gratitud. Porque él también había decidido hablar. Ya fuera del aeropuerto, bajo el sol de la tarde, su padre le puso la mano en el hombro. Lo hiciste muy bien. Estoy orgulloso de ti. Gracias, respondió Lily. Aunque, ojalá nada de esto hubiera pasado. Yo también lo desearía, respondió Christopher.
Pero a veces hay que pasar por estas cosas para entender lo importante que es cambiarlas. La sentó en el asiento trasero, subió con ella y el coche comenzó a avanzar suavemente. Lily miró por la ventana, la gente seguía su vida, apurada, indiferente. Pero ella sabía algo ahora. Sabía que lo peor no era la injusticia, sino el silencio que la permite. Esa noche, en casa, escribió en su diario. A veces una sola voz puede salvar a alguien del dolor. Callar es aceptar. Yo no voy a callar. Y al final de la página, dejó un mensaje para quien lo necesitara. Si alguna vez te quedaste en silencio ante una injusticia, recuerda que el silencio no es neutral. Es una elección.